El planeta estaba remoto, lejos de los concurridos corredores de la civilización en este solitario mundo. Un equipo de exploración humana se abría paso a través de densos bosques. El oficial médico principal, un hombre de experiencia práctica, navegaba por el accidentado terreno cuando algo extraño llamó su atención. El cielo, que había estado despejado hace unos momentos, pareció brillar con un resplandor misterioso. De repente un ruido fuerte dividió el aire, seguido de una ráfaga de llamas que iluminó el bosque. Por un breve momento se congeló instintivamente, alcanzando a su capitán comunicador. Hay algo que no terminó él. Oración. En cambio, su atención se centró completamente en el objeto en llamas que acababa de caer del cielo. Era, a diferencia de todo lo que había visto alguna vez, una elegante nave metálica en espiral hacia abajo en un descenso ardiente. Su corazón se aceleró mientras el sonido del choque resonaba a través de los árboles. Sin esperar órdenes, él corrió hacia los restos. El oficial que comenzaba su entrenamiento corrió por él maleza espesa, sabiendo que quien estuviera dentro de ese barco necesitaba ayuda inmediata. Cuando llegó a los restos del incendio, había comenzado a disminuir, dejando atrás un montón humeante de metal retorcido que escaneó el área en busca de sobrevivientes, y no pasó mucho tiempo antes de que viera algo o alguien tirado cerca. Los restos era un extraterrestre, pero no cualquier extraterrestre. La figura era humanoide en forma, con piel pálida y rasgos llamativos, cabello largo y plateado extendido a través del suelo, y un rastro de sangre oscura marcó el camino por el que había caído. La oficial corrió a su lado. Ella estaba inconsciente, respirando superficialmente. Las lesiones fueron graves, y su formación médica inmediata se hizo cargo de quedarse conmigo, murmuró para sí mismo, evaluando la situación rápidamente. Su pulso era débil, pero todavía estaba allí. Revisó si tenía huesos rotos, quemaduras y cualquier otro signo de daño interno. No había tiempo que perder. Él la levantó cuidadosamente en sus brazos, tratando de asegurarse de no empujar demasiado su frágil cuerpo. Su mente aceleró mientras la llevaba hacia su campamento. Estaba lejos de su equipo, pero había una estación médica de emergencia no muy lejos. A partir de aquí, su comunicador se rompió por el accidente, por lo que no tuvo más remedio que confiar en sus propias habilidades. No se detuvo a pensar en los riesgos. Su único objetivo era salvar la vida de esta extraña criatura. Cuando llegó al campamento, él la acostó suavemente sobre la mesa médica. Su corazón palpitaba al oficial. Sabía que estaba lidiando con algo completamente nuevo, y eso solo envió una ola de temor a través de él. Su nave se estrelló en un planeta tan alejado de cualquier sistema conocido, y lo más importante, ¿cómo iba a salvarla? Trabajando rápidamente, comenzó a atender sus heridas. Su botiquín médico era estándar para humanos, diseñado para las necesidades de su especie, pero él aplicaba analgésicos. Comenzó una serie de procedimientos básicos para salvar vidas y estabilizó. Por condición, no estaba seguro de cuánto tiempo le tomaría despertarse, pero había hecho todo lo posible. Por ahora agotado, el oficial se recostó en su silla y miró al extraterrestre, cuyo rostro estaba pálido pero sereno y dormido a pesar de la barrera del idioma. A pesar de lo desconocido que rodeaba esta situación, algo dentro de él lo instó a ayudarla. Él no solo estaba cumpliendo con su deber, estaba haciendo lo que se sentía bien. Horas después, la princesa agitó sus párpados revoloteando, y luego se abrió lentamente, revelando un par llamativo de ojos violetas que parecían ver a través de él. El oficial se puso de pie y se acercó. Tuvo cuidado de mantenerse alejado. Su distancia no estaba segura de qué reacción esperar. Cuando ella lo vio, sus ojos se abrieron de par en par, ligeramente, aunque no había señales de miedo, solo confusión. ¿Dónde estoy? Su voz era débil pero clara. Su acento era extraño, diferente a todo lo que tenía el oficial. Alguna vez escuché que él la miró a los ojos, tratando de evaluar si entraría en pánico. Ahora estás a salvo, dijo en voz baja. Estás en una base de investigación humana. Te lesionaste en un accidente. Te encontré y te traje aquí para tratar tus heridas. Ella parpadeó un par de veces, procesando sus palabras. Humano, ella repitió como si estuviera probando el sonido de la palabra. ¿Eres humano? Sí, él. El oficial respondió con cautela. Y tú eres de un mundo diferente, ¿no eres tú? El extraterrestre asintió ligeramente, con la cara haciendo muecas con dolor mientras trataba de sentarse. El oficial se acercó rápidamente para tranquilizarla. Dijo presionándola suavemente. Retrocede. Todavía te estabas recuperando. La princesa dudó un momento antes. Hablando de nuevo. Te debo mi vida humana, ella dijo, que su voz suave pero llena de gratitud. El oficial no respondió de inmediato. Todavía había demasiadas preguntas sobre quién era ella, cómo tenía su barco terminó aquí y por qué ella era tan importante que su vida le importara a él. Alguien de una especie completamente diferente. Antes de que pudiera decir nada, ella habló de nuevo. Su voz la tranquilizó. Ahora lo estoy
La hija de un rey y yo debemos regresar a casa. El oficial la miró fijamente. Incierto cómo responder. ¿Era ella la realeza? ¿Qué significaba eso para él y qué pasaría a continuación? Por ahora, todo lo que podía hacer era esperar respuestas y esperar que él había tomado la decisión correcta al ayudarla. El oficial médico se sentó junto a la mesa con los ojos fijos en el extraterrestre herido. Princesa, mientras descansaba, la habitación estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del equipo médico a su alrededor. El oficial había hecho todo lo posible para estabilizarla, pero no pudo sacudir él. Sintiendo que había más en esta situación de lo que él entendía quién era ella y por qué había estado tan lejos de ella. Mundo hogareño miró por la pequeña ventana que daba al bosque. Lo mismo bosque donde la había encontrado. La noche era oscura y los árboles susurraban en él. Viento respiró hondo tratando de alejar sus dudas. Por ahora él. Lo único que importaba era asegurarse de que sobreviviera horas después a la princesa. Agitada, su respiración se volvió más regular y la pálida luz azul del monitor médico cambió lentamente. Abrió los ojos al principio, parpadeó confundida, sus iris violetas escaneando él. Habitación parecía desorientada, su mirada se movía del techo hacia el oficial. Sentada a su lado, ¿dónde estoy? Su voz era tranquila pero clara. Había un acento desconocido en sus palabras, pero el oficial se dio cuenta de que estaba tratando de concentrarse. Estás a salvo, dijo su tono suave pero tranquilizador. Estás en una base humana. Te lastimaste, te traje. Estás aquí para ayudarte a recuperar. Los ojos de la princesa se abrieron ligeramente mientras procesaba la información que lentamente volvió la cabeza para mirar al oficial más de cerca, estudiándolo. Su expresión era de curiosidad y cautela. Pero no había ninguna señal de miedo que le sorprendiera. Había esperado más pánico o confusión de un extraterrestre que acababa de ser rescatada por un humano. Recuerdo el accidente que ella le susurró. Voz débil. Pero, ¿por qué estás aquí? ¿Eres humano? El oficial asintió un poco sorprendido por la pregunta. Sí, soy humano. Te encontré después de que tu nave te estrellara. Estaban inconscientes y traté tus heridas. Ella frunció el ceño como si la idea de un humano ayudarla fue difícil de entender. Un humano. Sálvame, asintió de nuevo. Sí, tú. Estaban gravemente heridos, pero vas a estar bien ahora. La princesa se quedó en silencio por un momento en que su mirada se dirigió hacia el techo, como si Dipen pensara que tenía un largo cabello plateado que enmarcaba su rostro y rasgos delicados, pero había una fuerza en sus ojos que no podía ignorarse a pesar de sus heridas. Una nobleza innegable sobre ella. Mi nombre es Esela. Ella dijo en voz baja que soy la hija del rey de Sort. El oficial levantó una ceja. El nombre sonaba desconocido, pero él no presionó. Ella para más detalles. Había suficiente misterio en torno a esta situación tal como era. Celera repitió que es un nombre hermoso. Me alegro de que estés despierto. Ella logró un sonrisa débil antes de que su expresión se volviera más seria. Dijiste que eres humano. ¿Dónde estamos? Donde estamos en una base de investigación. Él explicó que te estrellaste en esto. Planeta es un mundo remoto lejos de los sistemas principales. Soy parte de una exploración. Equipo enviado a estudiar esta área. Respiró hondo y se estremeció levemente mientras se movió en la cama. Sus heridas seguían siendo dolorosas, pero ya no lo eran. La oficial pudo ver el cansancio en sus ojos mientras se adaptaba a su nuevo entorno. Está claro que ella no pertenecía aquí en una pequeña base de investigación humana lejos de su hogar. Mundo herido y solo la situación empezaba a tener menos sentido minuto a minuto. ¿Cuánto tiempo llevo aquí, Salara? Preguntado todavía tratando de procesar todo. 2 días, el oficial respondió que he estado vigilándote asegurándote de que estabas estable. Salar frunció el ceño mientras ella pensé por un momento. 2 días, ella susurró casi mientras hablaba con ella misma. Debo regresar a casa, mi gente me necesita. El oficial. La curiosidad se profundizó. ¿A qué te refieres? ¿Por qué es tan urgente? Se oscureció la mirada de Salar. Y el oficial pudo sentir el peso de sus palabras incluso antes de hablar. No soy cualquiera, ella le dijo en voz baja. Voz firme pero con un toque de tristeza. Soy el cabello del trono de Sort. Mi padre es el rey y mi pueblo están en guerra. Me necesitan para liderar él. El oficial estaba atónito de que él hubiera sabido que ella era importante, que su porte regio hubiera hecho. Eso está claro, pero este era un nivel diferente de responsabilidad. Ella era la realeza. Y por lo que parece, su situación era mucho más peligrosa de lo que él podría haber imaginado. Y su barco. Preguntó qué le pasó. Fue derribado. Ella respondió con voz entrecortada. Fuimos emboscados por una flota enemiga y no sé cuántos sobrevivieron. Ella detuvo los ojos, distante como si estuviera reviviendo el momento en que se suponía que debía reunirme con aliados, pero ahora no sé si haré. Mi gente ya podría estar en peligro. El oficial sintió una oleada de empatía por ella a pesar de todo lo que ella
La principal preocupación de Solara era por su gente, su planeta, él. Nunca había visto a alguien tan comprometido con su deber, especialmente a alguien tan joven, pero también sabía que esto no era algo que podría arreglar solo. ¿Hay algo que pueda hacer?, le preguntó a Cura convertido. Su mirada hacia sus ojos, llenos de gratitud y determinación. Ya hice más de lo que podría haber pedido, me salvaste la vida, pero ahora necesito. Para llegar a casa, necesito regresar con Sort. El oficial dudó en ayudarla a llegar. No tenía idea de cómo navegar por el panorama político de su mundo o los peligros que enfrentaba. Pero una cosa estaba clara: su papel en esta historia no había terminado, había elegido ayudar. Ella, y ahora él no podía dar marcha atrás. Te ayudaré, dijo con firmeza, que te atraparemos. De vuelta a tu gente. Solara sonrió débilmente, aunque sus ojos todavía estaban llenos de preocupación. Gracias, ella susurró, y en ese momento el oficial se dio cuenta de que estaba a punto de convertirse en parte de una historia mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. El oficial se paró en la pequeña habitación de él. El zumbido del equipo médico seguía siendo un recordatorio constante de las horas que había pasado asegurándose de que Solara estuviera estable. Habían pasado 2 días desde que la encontró en el lugar del accidente, y en ese tiempo todo sobre la situación había terminado. Cambiado. Ella no era solo una extraterrestre de otro planeta, ella era la realeza, la hija de un rey y cabellera a un trono que parecía estar al borde de la guerra, y ahora pedía su ayuda. Para regresar a casa después de su conversación, el oficial había pasado las siguientes horas pensando cuidadosamente en qué hacer. Nunca había sido entrenado para situaciones como esta, ayudando a alguien de otro el mundo, y mucho menos la realeza, no era algo que él hubiera esperado, pero la determinación a los ojos de Sora era innegable. Que ella necesitaba llegar a casa y que si él podía ayudarla, lo haría. Estaba claro que su planeta Soror estaba en peligro. Si no regresaba pronto, su gente podría enfrentar la derrota, y con la princesa en un estado tan frágil, estado en el que no podía viajar sola. El oficial sintió el peso de la decisión que lo presionaba. Tenía que irse con ella, pero todavía había tantas incógnitas. ¿Que está seguro de esto?, él preguntó, volviéndose hacia Solara, que estaba sentada en la cama médica, con la cara puesta en una expresión decidida. Ella asintió lentamente, con su cabello plateado cayendo alrededor de su rostro. No tengo elección, necesito volver, mi gente depende de mí. Sus ojos eran lleno de fuerza y preocupación. Confío en ti, humano, salvas mi vida, ahora debo. El oficial dudó. Había tantas razones por las que esta era una mala idea, que Sort estaba muy lejos y no había forma de saber qué peligros había entre él y su hogar. Ni siquiera estaba seguro de cómo navegar por el intergaláctico. La política estaba involucrada, pero sus palabras se quedaron grabadas en él. Ella confió en él y él no pudo deja que esa confianza quede sin respuesta. Él tomó una decisión: lo dejaremos a la primera luz. El oficial dijo, pero debemos tener cuidado. Tendremos que mantener un perfil bajo y descubrir la mejor manera de llegar a Sort. No podemos darnos el lujo de llamar la atención. Solara asintió, aunque su rostro todavía estaba lleno de preocupación. Sé que tendré que hacerlo. Habla con mi gente, deben saber que estoy vivo. El oficial asintió con la cabeza ante la situación. Era complicado y no podía darse el lujo de apresurarse. Necesitaban un plan, algo. Eso los llevaría a Soror de manera segura y rápida a la mañana siguiente. Oficial y Solara se prepararon para abandonar la base. Estaba claro que la primera parte del viaje iba a ser la más dura. La base tenía suministros limitados y necesitaban encontrar una manera de irse sin llamar la atención del oficial. Empacó su equipo asegurándose de que tuviera suficientes suministros médicos, armas y herramientas para superar las incógnitas que se avecinaban, pero también tuvo que considerar las necesidades de Sora. Ella no estaba completamente recuperada. Sin embargo, y aunque ella estaba decidida a irse, él pudo ver que el viaje por delante no sería fácil para ella. ¿Estás seguro? ¿Estás listo para esto?, él le preguntó por última vez, sus ojos llenos de preocupación. Él se daba cuenta de que estaba tratando de ocultar el dolor en su rostro, pero aún quedaba un recordatorio persistente de lo frágil que era. Realmente estaré bien, Solara dijo con la voz firme. Ella se levantó como si fuera a demostrar que era lo suficientemente fuerte como para manejar lo que vino después. No tenemos tiempo que perder. Asintiendo, el oficial agarró su bolso y se lo colgó al hombro, se volvió hacia la puerta y Cura lo siguió. No tenían forma de saber lo que les esperaba, pero tuvieron que intentarlo. La primera etapa de su viaje los llevó a través de densos bosques y terreno accidentado. El oficial abrió el camino usando sus habilidades para navegar por él paisaje mientras estaba atento a cualquier peligro. El planeta del plan era hermoso, pero también lo era impredecible. Necesitaban llegar a una zona de desembarco cercana donde estaba escondido un viejo barco de transporte que el
Oficial había utilizado para misiones similares en el pasado. Mientras caminaban, Celera permaneció. Aquietar su rostro ocasionalmente nublado por la preocupación, el oficial notó su inquietud y le ofreció una mirada tranquilizadora. Lo estás haciendo muy bien, dijo Celer, miró hacia arriba. Suavizándole la expresión, gracias, susurró por todo, él no estaba seguro de qué hacer. Decir que nunca había imaginado que terminaría en una situación como esta ayudando. Una princesa alienígena regresa a su planeta devastado por la guerra, pero había algo en la determinación de K que lo hizo. Sentía que estaba haciendo lo correcto. Llegaron a la zona de aterrizaje. A media tarde el barco de transporte estaba escondido en un pequeño valle rodeado de rocas y árboles. Era un modelo antiguo, pero había sido bien contenido. El oficial siempre había preferido usar barcos más pequeños y menos perceptibles para misiones como esta. Tecleó el código para desbloquear la escotilla del barco y las puertas se abrieron con un suave silbido. ¿Dónde comienza el verdadero viaje?, el oficial dijo mirando a Salar a ella. Asintió respirando hondo antes de subir a bordo del barco. Miró alrededor de la pequeña cabina con una sensación de asombra su mirada al pasar por encima de los controles y el diseño desconocido del barco. Oficial tuvo que recordarse a sí mismo que mientras ella era de la realeza no estaba acostumbrada a viajar al espacio de la misma manera que los humanos eran los. El oficial marcó el rumbo del barco y pronto surcaron los cielos. Dejando atrás el planeta a medida que el suelo debajo de ellos se hacía más pequeño, el oficial sintió una sensación de inquietud. No tenían idea de lo que les esperaba. Llegarían a Sort. Y si lo hicieran, encontrarían aliados o caerían en una trampa. Cera se paró a su lado con las manos agarradas la consola con tranquila determinación. Llegaremos allí, ella dijo como si leyera sus pensamientos. Mi gente cuenta conmigo. El oficial asintió sabiendo que no importa lo que viniera después, él estuvo en esto hasta el final. Juntos se enfrentarían cualesquiera que fueran los peligros que les esperaban y los secretos ocultos en las estrellas. Una nave se deslizó silenciosamente a través de la extensión oscura del espacio, las estrellas afuera parpadeando como velas distantes dentro del oficial y Solora estaba rodeada por el suave zumbido de los motores de los transportes mientras se dirigía hacia Soror. Habían estado moviéndose durante horas. Ninguno de los dos habló mucho. El oficial se centró en los controles del barco monitoreando constantemente su rumbo mientras Solara se sentó en silencio, sus ojos violetas perdidos en la lucha que Cura hacía cada tanto. Miró por la pequeña ventana a su lado. Su rostro era una mezcla de esperanza y preocupación que tenía. Le dijo al oficial que ella era el cabello de un trono, pero el oficial no tenía forma de saber qué les esperaba. La gente le da la bienvenida de regreso o ha pasado demasiado tiempo. La guerra le habría pasado factura a Soror en su ausencia. El oficial no podían dejar de pensar en los riesgos involucrados en esta misión. Estaban solos, sin respaldo, sin aliados y no hay forma de comunicarse con nadie que pueda ayudarlos si algo sale mal. No habría nadie a quien recurrir, pero él también no podía ignorar el profundo sentimiento de que tenían que triunfar. Sara había confiado en él y él ya se había comprometido a ayudarla. No había vuelta atrás después de un. Mientras el oficial la miraba, has estado callado, dijo su voz. Rompiendo el silencio. ¿Está todo bien? Sara se volvió hacia él suavizando su rostro. Solo estoy pensando que ella dijo su voz tranquila. Nunca imaginé que un día un humano sería el que me ayudaría. Mi gente es tan diferente a la tuya, pero mostraste amabilidad cuando nadie más. Sonreiría débilmente el oficial, aunque era difícil saber si realmente se sentía como si estuviera haciendo algo especial. Te salvaste, solo te di una mano. Cuando lo necesitaba. Sara sacudió la cabeza, su cabello plateado atrapando la luz. No me salvaste. Sin ti, habría muerto en ese planeta. El oficial no lo hizo. Respuesta. Él sabía que ella tenía razón, pero se sintió extraño escucharlo hablar tan abiertamente. Él, princesa alienígena, alguien tan diferente a él, estaba poniendo su vida en sus manos. Pero no pudo evitar sentir un sentido de responsabilidad hacia ella. Había hecho una promesa y no estaba dispuesto a romperla. Pasaron las horas y a medida que se adentraban más en el espacio, las estrellas parecían cambiar y muévete más rápido, como si estuvieran entrando en una parte diferente de la galaxia. El oficial continuó monitoreando la navegación del barco. Sus ojos escanearon las lecturas en el panel de control. De acuerdo con a los datos que deberíamos estar acercándonos al límite del sistema de Sor. El oficial dijo que después de un rato, en voz baja, estaremos en alcance de su planeta en menos de una hora. Los ojos de Soraa entrecerraron los dedos, apretando alrededor del borde de la consola. ¿Qué hacemos si somos interceptados? Los labios del oficial se tensaron. En una línea sombría. Luchamos si es necesario, pero tenemos que tener cuidado. Sort es una guerra. Soun y sus enemigos buscarán cualquier oportunidad de atacar. Sara asintió con la cabeza. Entendiendo lo que está en juego,
nos aseguramos de estar listos a medida que se acerca el barco. La atmósfera del planeta, los nervios del oficial comenzaron a tensarse. Había preparado para un viaje sin problemas, pero nada de esta misión se sintió seguro. Lo último que necesitaban era ser vistos antes de llegar a la superficie. Ajustó el rumbo del barco para que fuera menos perceptible, tomando todas las precauciones para evitar ser detectados, pero sabía que no podían permanecer ocultos para siempre. Sword tenía un poderoso militares y si sus sensores detectaban una embarcación no identificada, se encontrarían. La atmósfera se volvía más densa a medida que se acercó a la superficie del planeta y la nave comenzó a temblar ligeramente por la fricción de la entrada. Sarah agarró el asiento. Su rostro tenso pero concentrado se aferró al oficial y dijo que su voz se calmó a pesar de la creciente turbulencia que haremos a través del barco. Continuó temblando y, por un momento se sintió como si pudieran perder el control, pero luego tan rápido. Cuando comenzó, la turbulencia se detuvo y atravesaron la atmósfera hacia la órbita inferior del planeta. El oficial dejó escapar un aliento lento aliviado de que hubieran llegado tan lejos. Estamos claros de que dijo que ahora necesitamos encontrar una caja fuerte. Lugar para aterrizar. Sarah asintió. Conozco un lugar. Un viejo puesto avanzado no está lejos de aquí. Escondido en lo profundo de las montañas, mi gente lo usó como casa segura durante los primeros días de la guerra. Los ojos del oficial se encontraron. Su expresión seria. Es seguro por ahora que podremos reagruparnos allí. Y averigüe qué hacer a continuación. El oficial puso el rumbo del barco hacia el puesto avanzado mientras volaban sobre la escarpada terreno de Sar. El oficial pudo ver signos de destrucción, ciudades quemadas, edificios en ruinas y kilómetros de tierra estéril. La guerra estaba pasando factura a la Planet y el sitio solo profundizaron su preocupación por Salara y su gente. No se trataba solo de llevarla a casa, se trataba de asegurarse de que tuviera la oportunidad de ayudar a reconstruir su mundo. Descendió lentamente hacia el puesto avanzado escondido ubicado en una cordillera lejos de las zonas de guerra que el oficial podía ver. La pequeña estructura emergiendo a través de las nubes apenas visible contra los acantilados irregulares estaban cerca. Yo me haré cargo. Desde aquí, el oficial dijo que sus manos se movían rápidamente sobre los controles mientras se preparaba para el aterrizaje. Mientras el barco aterrizó, el oficial y Salara dio un suspiro de alivio al aterrizar. Era suave y la pequeña base a la que habían llegado estaba aislada en silencio justo cuando Salara había dicho que, aunque habían llegado a este lugar seguro, todavía quedaba mucho por hacer. El verdadero desafío era recién comenzando. Sarah se volvió hacia el oficial. Estamos aquí ahora. Tenemos que encontrar lo que queda de mi gente y tenemos que descubrir cómo poner fin a esta guerra. El oficial asintió con la cabeza. El viaje a Sword había sido largo, pero su misión estaba lejos de ser. Mientras se preparaban para adentrarse en lo desconocido, ambos sabían que el camino por delante estaría lleno de peligros, pero estaban listos para juntos enfrentar cualquier desafío que Sword tuviera que enfrentar. Ofrezca el pequeño barco asentado tranquilamente en el suelo rocoso del puesto avanzado. El cielo arriba se oscurecía proyectando largas sombras a través de las montañas. El oficial miró por la ventana de la cabina, su mirada fija en la naturaleza circundante. Sword Tar era una hermosa planeta pero había sido asustado por la guerra, la destrucción que habían pasado en el camino. Aquí solo había un atisbo del caos que se desató debajo de Cura. Ella se levantó primero. Expresión tranquila pero decidida. Ella había estado en silencio durante el descenso, sus pensamientos muy lejos. El oficial lo siguió. Ella fuera del barco, asegurándose de vigilar los alrededores del puesto avanzado. Era pequeño pero bien escondido entre picos irregulares y parecía seguro por ahora. Pero él sabía que era mejor que bajara la guardia. ¿Está seguro de que este lugar es seguro? Él preguntó con voz baja. Sora asintió, aunque sus ojos parecían distantes por ahora. Mi gente usó esto como una base secreta antes de que todo se desmoronara. Aún debería estar a salvo. El oficial no estaba seguro. Cuánto podía confiar en que Sword había cambiado desde que Salara se había ido y él podía sentir la inquietud en su voz, pero no había otra opción que necesitaran para reagruparse y planificar su próximo movimiento. Y averigüen cómo contactar a la gente de Soluri. Se abrieron paso dentro del puesto avanzado, una pequeña estructura con elementos desgastados, paredes y algunos suministros dispersos. Las luces parpadearon cuando entraron y el oficial no pudo evitar notar lo vacío que se sentía. No había signos de vida, solo muebles cubiertos de polvo y equipo abandonado. Era como un lugar olvidado dejado atrás a raíz de la guerra. Sora pareció leer sus pensamientos. Fue abandonado rápidamente. Ella dijo que su voz era casi un susurro. Cuando mi gente comenzó a perder terreno, tuvieron que irse a toda prisa. Nunca tuvimos la oportunidad de recuperarlo. El oficial asintió con la cabeza. Al levantarse, estuvieron tan cerca de descubrir qué le había pasado a Sar,
pero él no pudo. Sacuda la sensación de que algo andaba mal si la gente de Sara hubiera sido derrotada tan a fondo. ¿Qué posibilidades tenían? Ahora voy a revisar el equipo de comunicaciones que dijo el oficial, rompiendo el silencio que necesitamos conseguir. En contacto con alguien, averigüe qué está pasando. Salara no argumentó que ella Simp. Simp le asintió con la cabeza y se dirigió al otro lado de la habitación donde había una pequeña mesa con mapas y almohadillas de datos viejas. Comenzó a revisarlos en busca de pistas o información que pudiera ayudar al oficial a avanzar hacia él. Consola de comunicación, sus dedos volando sobre los controles. El equipo era viejo, pero aún podría funcionar si pudiera hacer que funcionara mientras trabajaba. El silencio en la habitación se hizo más pesado. Algo al respecto, algo inquietante. El oficial no podía señalarlo, pero la sensación de ser observado era imposible de ignorar. Era como si algo estuviera esperando afuera, acechando en las sombras. Finalmente, después varios minutos tensos, el panel de comunicación parpadeó a la vida. Una débil señal vino a través de la estática llenando el aire. Este es el capitán Drake. Una voz crujió a través del altavoz. Who is this? El corazón del oficial corrió mientras ajustaba la frecuencia, despejando la estática. Esto es fuera de Hawkins humano. Estoy con la princesa Sara de Sort. Necesitamos ayuda. Hubo una larga pausa antes de que la voz respondiera. La princesa Sara está viva. Sara se volvió bruscamente ante la mención de su nombre, su rostro una mezcla de esperanza e incredulidad. Sí. Ella dijo que su voz temblaba. Estoy aquí. La voz en el otro extremo sonaba casi aliviados de que pensáramos que estabas muerto después del ataque. Todo se vino abajo. Hemos estado peleando una batalla perdida desde que el oficial le preguntó dónde está. Tratando de mantener su voz estable, tenemos que encontrarnos con mi nave. Está escondida cerca. Estamos en las ruinas del Capitolio. Ahora es un lugar peligroso, pero tenemos un grupo pequeño. Aguantar no es mucho, pero es todo lo que tenemos entendido. Estaremos allí pronto. El oficial dijo que antes de cortar la conexión, Seller lo miró con los ojos muy abiertos de alivio. Todavía hay sobrevivientes. Podríamos tener una oportunidad. El oficial no compartió su optimismo. Él estaba aliviados, sí, pero todavía había tanto que no sabían que la capital había sido un campo de batalla durante años, y si el enemigo todavía tuviera el control, estarían caminando directamente al corazón de la guerra. Pero sabía una cosa con certeza: no podían permanecer ocultos para siempre si iban a cambiar el rumbo que necesitaban. Para saber qué estaba pasando en el suelo, agarró su mochila, revisando el contenido una última vez. Nos iremos como tan pronto como sea posible, no tenemos mucho tiempo. Regresaron fuera del aire frío mordiendo su piel. Las montañas se cernían sobre ellos, un silencio recordatorio de la guerra que había asolado el planeta. Mientras se acercaban a la nave, el oficial miró a Sara. Se veía diferente ahora, más decidida, como si fuera una. El fuego se había reavivado dentro de ella. Gracias, ella dijo en voz baja, su voz suave pero lleno de gratitud por todo lo que no tuviste que ayudarme. El oficial me dio un pequeño guiño. No estoy en esto por gracias, estamos juntos en esto. Vamos a terminar que comenzamos. Los dos abordaron el barco y con el rumbo establecido tomaron al cielo una vez más mientras volaban sobre el paisaje en ruinas de Soror. El oficial no pudo evitar la sensación de que se estaba metiendo en algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podía manejar, pero no tenían otra opción. Era la única oportunidad que tenían y lo que viniera después lo enfrentarían. Haddon, mientras el barco se elevaba hacia la capital, la voz de Solara rompió la tensión. El enemigo es más fuerte que nosotros. Pensé, pero tenemos que intentarlo por Sort. El oficial asintió, lo superaremos. Juntos. La misión apenas comenzaba, pero por primera vez sintió una sensación de esperanza que se elevaba en su pecho. Cualquiera que fuera el futuro, lo enfrentarían uno al lado del otro. Las espesas nubes atravesando la atmósfera de Soror con una sensación de propósito debajo de la ciudad capital. Una vez un próspero centro de vida yacía en ruinas roto. El humo de los edificios que se elevaba desde los cráteres y los restos de estructuras que alguna vez fueron grandiosas ahora eran un testimonio de la guerra que había tenido desgarrado el planeta. Sara se sentó en silencio junto al oficial en el que sus ojos estaban fijos. La vista fuera de la ventana. Ella había vivido aquí una vez en esta misma ciudad. Era donde su padre había gobernado, donde ella había sido criada con lujo y seguridad. Ahora se sintió como un recuerdo lejano, un sueño perdido con el tiempo. La devastación de abajo fue dura para soportar, pero era una realidad que tenía que enfrentar. No podía deshacer lo que había sucedido. Pero ella podría ayudar a cambiar el futuro. ¿Estás listo para esto?, preguntó el oficial. Mirándola en silencio, pudo ver la mezcla de determinación y tristeza en su expresión. Ya había pasado por mucho y, sin embargo, parecía la parte más difícil aún estaba por venir. Salera no lo miró a él, sino a su mirada.
Permanecí enfocado en la destrucción de abajo. No tengo otra opción, dijo en voz baja. Mi gente me necesita, ya no puedo esconderme más, tengo que hacer lo que sea necesario. El oficial asintió entendiendo su determinación de que nos mantendremos unidos sin importar nada. Lo que sucede por un momento ambos se sentaron en silencio, el zumbido del barco el único sonido mientras atravesaba el aire. El viaje a la capital había sido rápido, pero no había duda sobre el peligro. Eso les esperaba. Cuanto más se acercaban, más tensa se volvía la atmósfera. Estaban entrando en una zona de guerra, y los riesgos eran mayores que nunca a medida que se acercaban a la ciudad en ruinas. El oficial tomó los controles, navegando cuidadosamente el barco hacia un lugar escondido cerca del borde de la capital que había. Estudió el área antes y sabía de un lugar seguro para aterrizar, pero incluso ese era un. Tuvieron que moverse rápidamente y permanecer bajo el radar. Ya casi estamos allí. El oficial dijo que permanezcamos callados, no queremos que nos vean. Kura asintió con la cara de acero con determinación. Ella ya no era la princesa que había sido rescatada de los escombros, ella era una líder lista para hacer. Hiciera lo que fuera necesario para salvar a su gente. Su corazón estaba con la ciudad de abajo, pero no podía dejar que la emoción nublara su juicio. Había demasiado en juego. El barco descendió lentamente rozando los tejados de los edificios en ruinas hasta llegar a una pequeña plaza escondida rodeada de muros destrozados. El oficial desembarcó cuidadosamente el barco asegurándose de que estuviera fuera. A la vista de cualquier enemigo potencial, los motores zumbaban suavemente cuando llegaba el barco. Para detenernos por completo, tendremos que movernos rápido, dijo el oficial una vez que salgamos. De esta nave estaremos en territorio enemigo, tendrán ojos por todas partes. Sara asintió con la cabeza. Poniéndose de pie y moviéndose hacia la salida, ella estaba lista. Este era su momento, el momento que había estado esperando desde el día en que se vio obligada a huir de su casa. El oficial la siguió de la mano. Descansando sobre el arma lateral enfundada en su cintura, no tenían idea de lo que encontrarían en la capital, pero estaban listos para enfrentarlo. Mientras salían a las ruinas, el olor a humo y descomposición llenaron el aire. Las otrora orgullosas calles de la capital ahora estaban silenciosas, atormentadas por los restos de una civilización perdida. Era difícil imaginar que esto alguna vez hubiera sido. Había sido un lugar de poder, una ciudad que había sido el corazón de los ojos de Sword Sora. Escaneó el área, sus sentidos se alertaron de cualquier movimiento que hubiera vivido aquí, pero todo había cambiado. La ciudad era irreconocible. Los soldados que una vez tuvieron custodiadas, las calles se fueron reemplazadas por los restos de un grupo de resistencia que aún luchaba por sobrevivir. «¿Vamos de aquí?», el oficial preguntó en voz baja. «Hay una casa segura escondida cerca de Salara. Dijo que mi padre solía reunirse con aliados allí antes de que la guerra se extendiera demasiado. Es el último lugar donde nos encontramos. ¿Puedes ir a averiguar qué está pasando realmente? La resistencia sigue resistiendo ahí afuera». El oficial asintió. Listos para moverse, lideran el camino. Los dos se movieron rápidamente a través de las ruinas. Calles permaneciendo en las sombras y evitando las áreas abiertas donde podrían ser vistos. El oficial había sido entrenado para situaciones como esta, entrar y salir de áreas peligrosas sin ser detectado, pero esto era diferente. Sort alguna vez había sido un mundo pacífico y ahora era un campo de batalla en cada esquina. El potencial de peligro a medida que se adentraban más en la ciudad. El oficial mantuvo observando los alrededores, notó el más leve movimiento hacia arriba, una sombra moviéndose entre los escombros. Su mano instintivamente fue a su arma, pero antes de que pudiera reaccionar, Salera puso una mano en su brazo. «Espera», ella susurró. «Que son ellos?» Desde las sombras un pequeño grupo de las figuras emergieron moviéndose cautelosamente hacia ellas, vestidas con ropa desgastada. Sus rostros endurecidos por los años de conflicto. Estas eran las personas que habían sobrevivido, pero las que habían. Se negó a rendirse con Sort. El oficial mantuvo la mano en su arma, pero Sera dio un paso adelante suavizando su rostro. «¿Eres tú la resistencia que le pidió a su voz?» Claro y firme. El líder del grupo, un hombre alto con un rostro desgastado, asintió con la cabeza. «Somos y tú eres el corazón de la princesa Solara». Dio un vuelco por un momento en que no estaba segura de cómo reaccionar. Estas personas habían pensado que estaba muerta. Y sin embargo, aquí estaba ella parada frente a ellos. No podía darse el lujo de mostrar ninguna debilidad. «No, ahora estoy viva», dijo firmemente, «y estoy aquí para ayudar al líder de la resistencia». La estudié por un momento antes de asentir. «Hemos estado esperando. Para ti, tu gente te necesita. La guerra es peor de lo que pensábamos, pero juntos podemos defendernos». El oficial se paró al lado de Salara con la mano todavía en su arma. No sabía qué esperar a continuación, pero sabía una cosa: esta era solo la
Comenzando la verdadera batalla estaba a punto de comenzar y no había vuelta atrás. Vamos, el oficial dijo que tenemos un mundo que salvar y con eso ellos. Siguió al grupo de resistencia hasta el corazón de la capital, listo para enfrentar lo que viniera después, el aire en él. La ciudad capital estaba llena de tensión mientras Hilara y el oficial seguían al grupo de resistencia a través de las ruinas. Sus pasos resonaron en el vacío, el único sonido rompiendo el silencio opresivo de la ciudad destruida sobre ellos, las agujas una vez orgullosas de. El palacio real se alzaba como una sombra, un símbolo de todo lo que se había perdido. Pero la resistencia estaba aquí y también Sora juntos lucharían por. Reclamaron lo que se habían llevado, llegaron a la casa de seguridad escondida, un pequeño edificio escondido debajo de los restos de un edificio derrumbado. Dentro de la atmósfera estaba lleno de peso, de desesperación y esperanza. Los combatientes de la resistencia habían instalado camas improvisadas y equipos preparándose para la próxima fase de la lucha. Salara se quedó quieta por un momento mientras miraba a su alrededor. Había sido aquí antes, pero ahora todo era diferente. La gente que una vez había servido a su padre ahora estaba dispersa, cansada y la guerra les había quitado todo, pero habían sobrevivido y habían. No te rindas. Bienvenido de nuevo, princesa, el líder de la resistencia dijo pisando fuerte hacia adelante. Su rostro estaba lleno de edad y dificultades, pero sus ojos tenían una chispa de determinación. Pensamos que estabas perdido para siempre. Yo era Salara, dijo su voz estable, pero he vuelto ahora y estoy aquí para terminar esto. El oficial se quedó quieto. Su lado, su mano apoyada en la empuñadura de su arma, había pasado por muchas batallas, pero esto era diferente. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de defender algo mucho más grande. Estaban luchando por un futuro. Para un mundo que había sido devastado por la guerra, el oficial sabía que no sería fácil, pero había hecho una promesa de que llevaría esto hasta el final. ¿Cuál es la situación?, el oficial preguntó rompiendo el silencio. El líder de la resistencia se endureció la cara. El enemigo ha tomado el control de la capital y se está preparando para un asalto al resto del planeta en el que hemos estado aguantando aquí, pero no tenemos mucho tiempo. Si no actuamos pronto, la guerra lo hará. Los ojos de Salar se entrecerraron. Entonces, atacamos ahora, no podemos esperar más. El oficial la observaba de cerca. Ella siempre había sido una princesa, pero ahora en este momento se había convertido en algo más que ella. Era un líder, un símbolo de esperanza para su gente. Él podía verlo en sus ojos. Resolver la fuerza, que era lo que la había impulsado a sobrevivir todo este tiempo y era lo que la llevaría a la victoria. Necesitamos un plan. El oficial dijo que no podemos. Ve a ciegas. El líder de la resistencia asintió. Hemos reunido información sobre el enemigo. Movimientos han estado acumulando tropas cerca del palacio. Si podemos llegar al palacio y sacar su centro de mando, podríamos ser capaces de sus fuerzas. Hilara dio un paso adelante. Sé que palacio he estado allí. Puedo guiarnos. A los ojos del oficial, conoció a los suyos en los que confiaba ella, pero este era un peligro peligroso. El palacio era el corazón de la operación del enemigo. Si fallaban, sería él. Tenemos que ser rápidos, dijo el oficial, y tenemos que estar listos para cualquier cosa que él. Los combatientes de la resistencia asintieron con la cabeza, robándose para la batalla que se avecinaba. Habían estado esperando este momento durante años y ahora era aquí donde no solo luchaban por sobrevivir, sino que luchaban por su futuro. Mientras el grupo se preparaba para irse, Solera se dirigió al oficial agradeciéndole por todo lo que ella dijo. Su voz suave pero llena de significado. El oficial le dio un pequeño guiño. No es necesario que me lo agradezcas, estamos en esto juntos con el plan implementado. El grupo se dirigió hacia el palacio moviéndose rápidamente por las calles de la capital. Estaba inquietantemente silencioso, ahora los sonidos de la guerra amortiguados por la quietud del enemigo. Las fuerzas estaban por todas partes, pero estaban escondidas en las sombras esperando. El oficial mantuvo sus sentidos agudos, siempre alerta. Lo último que necesitaban era un emboscada. A medida que se acercaban al palacio, la tensión creció. El otrora gran edificio se erguía contra el horizonte, sus paredes asustados por años de conflicto. El corazón de Salar se aceleró cuando se acercaron a las puertas. Este era el lugar donde todo había comenzado, donde su padre había gobernado y donde se había visto obligada a huir. Entra por la parte de atrás, dijo el líder de la resistencia señalando un callejón estrecho. Está menos vigilado. El oficial y Celera lideraron el camino. Sus movimientos rápidos y precisos llegaron a la parte trasera del palacio sin ser detectados, y el oficial abrió con cuidado la puerta del interior. El aire estaba lleno de polvo, los grandes salones silenciosos y abandonados, pero ellos no podían detenerse ahora que el enemigo estaba cerca y necesitaban atacar antes de que fuera demasiado tarde. Mientras se movían por el palacio,
El oficial sintió una extraña sensación de déjà vu que había visto lugares como esto antes, una vez estructuras orgullosas ahora reducidas a ruinas, pero esto era diferente. Esta era la casa de Solara y era donde se decidiría el destino de su mundo. Llegaron al centro de mando, la gran sala llena de monitores y equipos. Los soldados enemigos estaban reunidos de espaldas a la puerta. Los combatientes de la resistencia se movieron rápidamente, derribándolos en silencio uno a uno. El oficial y Celera se movieron en su. Los ojos se centraron en el panel de control central. Ahora el oficial dijo en voz baja: tomamos el control. Sara dio un paso adelante, su mano flotando sobre el panel de control. Ella había sido entrenada en las formas de liderazgo, pero este era un tipo diferente de batalla, era personal. Presionó el botón y las luces en el centro de comando parpadearon. Toda la habitación parecía para contener la respiración. El edificio tembló mientras las explosiones sacudían el palacio. El corazón del oficial se aceleró y él agarró el brazo de Sora. Tenemos que movernos, dijo con urgencia. Ahora salieron corriendo. La habitación, el sonido de disparos sonando en sus oídos. La batalla estaba lejos de terminar. Pero habían asestado un golpe paralizante al enemigo. La resistencia tenía la ventaja ahora y con Sara liderándolos. Había esperanza para el futuro. Cuando regresaron a la casa segura, el oficial miró a Sora. Ella era cansada, pero había un fuego en sus ojos, un fuego que había sido reavivado. No estamos hecho, sin embargo, ella dijo que su voz estaba llena de determinación. Esto es solo el comienzo. Y mientras se preparaban para la próxima fase de la guerra, el oficial sabía una cosa con certeza: lucharían hasta el mismísimo. Juntos salvarían a Soror.